Hola, buenas noches, familia TT. He estado escuchando el programa por hace un tiempo por cuenta propia. Anteriormente con mi esposo lo había escuchado, pero apenas lo he escuchado hacer sola. Me gustan muchas de sus historias, pero las que más me sorprenden son las de brujas. Me gustaría contarles una experiencia que creo que fue muy cerca de una de ellas. Y bueno, aunque por un tiempo me traté de olvidar, me es imposible, ya que involucra a mi mejor amigo canino. Espero que la puedas contar en tu canal, Raúl, ya que lo escucho gran parte del día para liberarme del estrés. Yo intento ser escéptica por mi tranquilidad y la tranquilidad de mi familia, aunque mi esposo siempre me ha comentado tener experiencias con... ¿cómo llamarlo? ¿Entes? ¿Fantasmas? Pero creo que nunca con brujas. En junio del 2019, de una forma muy particular, llegó a mi vida un perrito que llamamos Pipo. Vaya, era de color negro, casi completamente excepción de una pequeña mancha en el pecho. Mestizo. Era callejero, hasta que lo adopté fuera del trabajo cruzando una avenida. Él se iba a lanzar a los carros y le dije que me esperara, que lo íbamos a cruzar juntos o que lo iban a apachurrar. Y bueno, así fue. Cruzó conmigo y me siguió hasta el trabajo. Y de ahí en adelante, no se separó más. Tenía la cara más expresiva que nunca había visto en un perro. Se notaba en exceso cuando estaba feliz, cuando estaba cansada y, crean o no, se notaba cuando estaba preocupado, por así llamarlo. Muchas veces cuando él nos miraba, sentíamos que nos quería decir algo, que sus ojos veían algo y lo angustiaba porque esperaba que lo miráramos para que hiciera algo. La verdad es que no atinamos más que abrazarlo para que sus ojos no contagiaran la misma preocupación. Vivimos muy cerca de un cerro. Bueno, esto lo mencionó porque pensaba que era el motivo por el que pasaban las cosas. Fue a finales del 2019 cuando quedé embarazada. Creo que mi embarazo fue de lo más normal. Llegó el momento que comencé con sueños extraños. Creo que comenzaron de forma gradual y Pipo lo sabía. Mi esposo estaba viajando fuera de la ciudad y me quedaba sola con mi hermana en el departamento. Bueno, y con mis dos perros. Cabe mencionar que mi hermana dormía en un cuarto con el otro perro y yo con Pipo en el mío. Al principio soñaba que estaba recostada en mi cama, en mi cuarto del departamento donde vivíamos en ese momento. Pero en el sueño era como de color blanco, completamente sin muebles, solo la cama. Había una sábana y podía ver la puerta nada más. La primera ocasión solo me incomodaba, verme ahí acostada sin más ni más. Pero siempre cuando comenzaba a sentirme ansiosa, Pipo me despertaba subiéndose a la cama, a recostarse en mis pies. El embarazo siguió, y de vez en cuando seguía soñando con ese cuarto blanco y yo inmóvil en la cama, como si solo tuviera la capacidad de mover la cabeza. Una mala noche todo fue escalando. El sueño era exactamente el mismo. Hasta se abrió esa puerta y yo veía como lo que debía de ser del pasillo del departamento al baño era completamente negro, completamente vacío. Solo se escuchaba un sonido muy leve pero cercano, de pasos, como de una persona mayor, lentos, constantes, pero a la vez con cierta prisa. Esa ocasión y nuevamente él me despertó, subiéndose a mis piernas a la altura de las rodillas. Cuando llegó enero del 2020, nos mudamos a un departamento mucho más cómodo, pero era cerca de la zona. Ya estábamos acostumbrados a la misma. Cuando llegamos ahí, los sueños comenzaron a subir de nivel. El siguiente fue el cómo por fin llegaban esos pasos al marco de la puerta. Y por fin vi a quien con tanta prisa quería llegar a mi cuarto blanco. Era una mujer. Y lo digo así, porque yo sabía que no era solo una mujer. Era anciana, pequeña por la edad. Pienso que como 1,40 aproximadamente, ya encorvada.
Yo consideraba verla muy delgada debajo de aquel suéter negro que parecía tejido hasta la rodilla. Bueno, aunque viejo y sucio. Parecía que estaba llena de tierra. Lo digo porque a los pies se le veían sucios, las manos huesudas y largas. La cara era cansada, ojerosa, pero eso sí, la sonrisa más marcada que había visto en una mujer mayor. Los ojos no tenían expresión, su cabello era sucio, cano, estaba hasta el hombro. En el momento en que me miró, me desperté. Pipo me despertó, encimándose en mi barriga de ya 5 meses de embarazo, poniendo las patas sobre ella para encargarse de cubrirla toda. Después, todo siguió normal. Llevaba un tiempo sin soñar con aquella mujer. Hasta que una semana volvió la mujer, mismo inicio de sueño, misma cama, pero ahora en el cuarto del departamento donde estaba actualmente. En el sueño, la mujer estaba en la puerta. Se acercaba y yo escuchaba como zumbidos. Cada vez que se acercaba, se hacían más fuertes, como si tuviera moscas en los oídos, no lo sé. Lo siguiente que vi fue la gran barriga de 7 meses y medio expuesta, boca arriba, y solo veía su mano, que de un momento a otro fue una mano grande, larga, afilada. Extendía un solo dedo y lo metía en mi ombligo, como si atravesara la piel, la carne. En ese momento desperté, con Pipo sobre mí, despierto, mirándome, con una pata en la barriga, protegiéndome, alerta, mirando la puerta y con el hocico ceñido de modo de gruñido. Sin en cambio, yo tenía un cólico bastante fuerte, como si trajera algo atravesado. A la semana llegó mi suegra a la casa y mi esposo, que ya no viajaba afuera, le contó todo. Mis sueños, el dolor, el perro. Ella solo se limitó a decir que mi hijo traía luz. Y bueno, honestamente, nunca me explicó por qué dijo eso. Ella siempre ha sido creyente de las cosas paranormales, limpias, santos, hierbas y demás. A mí, como lo mencioné, nada de eso me entraba a mí. Siempre he pensado que las cosas te afectan cuando crees en ellas, ¿o no? Digo, no sé. No es algo que espero que me suceda, claro. Se quedó en mi casa una semana. Mi hermana le cedió su cuarto y a veces cuando salía en la madrugada al baño, veía su luz encendida y la escuchaba hablar, o veía el tintinar de una veladora. Después nos platicaba que se quedaba rezando toda la noche o poniendo veladoras con oración. No nos llevamos muy bien, pero a mi esposo le llegó a contar que me ponía en oración y que protegía la casa. Ella se fue después de esa semana y tardé en volver a tener sueños. Ya eran más tranquilos, se quedaba en la puerta y no se acercaba más. Siempre me despertaba Pipo. Él ya se empezó a dormir conmigo de cajón todos los días. Mi hijo nació muy bien, sano y sin complicaciones, gracias a Dios. Cuando regresé a la casa, todo estaba muy tranquilo. Le hicimos su espacio al bebé en su cuna y demás. Muchas veces se quedaba dormido en el cuarto, en su cuna o en mi cama, mientras le hacía de cenar a mi esposo o veíamos la televisión en la sala. Siempre que nos descuidábamos, Pipo ya no estaba, y siempre, cuando lo empezábamos a buscar, estaba acostado con el bebé a un lado, o sentado ahí cerca, en modo de vigilancia. En 2 ocasiones, recuerdo que comenzó a ladrar y se encontraba en el cuarto con el bebé, ladrando a las ventanas o al techo, lo que nos hacía seguir corriendo por el bebé y sacarlo. La última vez que la vi fue la peor, pero no fue en sueños. Era domingo, lo recuerdo, porque la noche estaba muy tranquila. No pasaban de las 7 de la noche. Yo había ido a dormir una siesta con el bebé a las 7. Recuerdo haberme levantado muy adormilada y salir al baño. En la sala estaba mi esposo, y Pipo estaba con mi hermana en su cuarto encerrado. En un movimiento volteé a la ventana de la sala, misma que daba a la explanada de los edificios, donde hay árboles, juegos infantiles y bancas, donde se sienta la gente ocasionalmente. Cuando volteó a la ventana, la vi, parada en la explanada, cerca de las bancas, parada viendo hacia mi departamento,
y hasta por un momento pensé que me vio directamente a los ojos, cuando de mi boca solo salió decir: «Mira, ahí está la señora». Mi esposo, que le estaba poniendo atención a la televisión, me volteó a ver. Dirigió la mirada hacia donde yo estaba viendo. Noté cómo abría los ojos y me decía: «¿Qué? ¿De qué hablas? ¿Cuál señora?» «La señora de los sueños, ahí», señalaba yo con la mano. Él se preocupó y se paró a un lado de mí, tratando de ver lo que veía. Empecé a reaccionar. Él no la veía. Me preocupé. Comencé a ponerme de nervios, cuando de pronto la señora esboza la sonrisa más grande que le había visto. Lo entendí. Corrí por mi hijo al cuarto oscuro y Pipo comenzó a rasgar la puerta para salir del cuarto. Tenía a mi hijo en brazos. Noté que estaba bastante frío, como si llevara mucho tiempo destapado, sin caletitas. Lo tomé en mis brazos y me quedé con él hasta que se durmió. Recuerdo no haber dormido bien toda esa semana, y Pipo se quedaba en el mismo cuarto con nosotros sin dudarlo. Llegó el sábado y fue a ver a mi abuelo y a mi mamá. La conversación salió, y aunque le di muy pocos detalles, mi mamá se notaba inquieta, y fue cuando dijo: «Es una bruja que lleva cazándote desde el otro departamento, y cuando te encontró, te marcó y marcó al bebé. Tienes que ponerle protección al niño o se lo va a llevar. Ya casi se lo lleva apenas por lo que me dices. Y ese perro lo sabe. Desde los primeros sueños lo sabe y los ha cuidado, si no, ese niño no hubiera nacido. Cuida al bebé y cuida a ese perrito». Me quedé sorprendida. Digo, jamás me imaginé que mi mamá creyera en esas cosas, y menos en brujas. Me dio una cruz pequeñita y con un angelito para mi bebé. La coloqué en el cuarto. Le pusieron su pulsera y bueno, demás. Le rezaba por las noches antes de dormir, y así fue como dejé de soñar poco a poco. Un año después, nos mudamos a un edificio enfrente, ya que el departamento ya era de mi esposo y ya no pagaríamos renta. La dejé de soñar por completo, y mi bebé y Pipo se llevaban muy bien. Él seguía yendo a vigilarlo por las noches, o cuando estábamos cenando y él dormía. Un mal día, cuando Pipo salió a hacer sus necesidades, se fue. Lo dejábamos suelto, porque corría y corría hasta gastar energías y hacer ejercicio. Bastaba con gritarle y regresaba. Esa ocasión se fue. Lo dejamos de ver, y cuando lo vio mi hermana, iba caminando a la entrada de los edificios, sin preocupación, sin prisa. Aunque ella corrió y le gritó, él ni siquiera volteó. Nadie lo vio. El vigilante no lo vio pasar, las cámaras no lo captaron, y nadie, aunque es una calle muy concurrida de las tiendas, puestos de periódicos, dulces, nadie lo vio. Lo seguíamos buscando, pero parecía que no pasó por ningún lado. Volanteamos por días, lo buscamos por toda la colonia y no hemos tenido ni una noticia sobre él. No he vuelto a soñar nada, ni ver nada. Mi hijo es un niño contento, sano, y cuando Pipo dejó de jugar con él regresando de la guardería, no le hizo ningún cambio, no lo extrañó. Digo, parecía que lo olvidó, no sé. Sigo buscando a Pipo, esperando que esté bien, regresarlo a casa. Espero que sea pronto y también espero no volver a esa mujer, porque aún sé que es lo que quiere y no lo va a tener. Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que vimos a Pipo y todos los sueños y apariciones terminaron, pero hace unas semanas sucedió algo que en parte me hizo entender qué es lo que pasaba, o bueno, eso creo. El departamento donde nos mudamos es de mi esposo, aunque anteriormente él vivió allí con sus papás hasta que se divorciaron, y solo quedó él y su mamá. Tiempo después, él se salió de su casa porque se juntó conmigo. Dijo, a mí nunca me ha gustado vivir con la familia de nadie, por lo que nunca acepté vivir con su mamá. Desde un principio de todo, su mamá se opuso a todo lo de nosotros, regando rumores sobre mí, demás. La señora es de una localidad al sur, es de un pueblo que es muy pequeño, y siempre tuvo creencias algo extrañas. Inclusive creía en santos y figuras religiosas.
Había una en especial que sí le tenía bastante miedo, porque le crecía el cabello, y es algo que te puedo jurar. Yo vi como de un momento a otro le arrastraba el cabello, aun cuando había visto meses atrás que se lo cortaban hasta el hombro. A ver, te cuento todo esto para poner en contexto todo lo que te voy a contar, ¿ok? Cuando él y yo empezamos a vivir juntos, ella, digamos que sufrió mucho por haberse quedado sola de un momento a otro. Digo, aunque mi esposo la visitaba muy seguido, incluso no vivíamos lejos, estábamos a un par de calles. Todo este tiempo, ella nunca arremetió contra mí directamente. Yo evitaba ir, e incluso no teníamos contacto más que de vez en cuando, que era cuando acompañaba a mi esposo a verla o algo así. En una ocasión tuvimos un pleito grande, y él se fue con su mamá un mes, en lo que arreglábamos diferencias y todo eso. Ese mes se dedicó a decirle que no regresara conmigo, que yo no era una buena mujer y bueno, muchas cosas más. En ese mes, mientras hablábamos por mensajes, me platicaba que su mamá había tomado un nuevo pasatiempo, no sé si llamarlo así. Comenzó a dar masajes curativos todo el tiempo, que no supe de ella, y su hijo le hacía visitas ocasionales. Ella comenzó a dar masajes con instrucciones de una tía de su pueblo. Ella le daba instrucciones y le llamaba, y pasaba remedios con plantas y oraciones. Misma mujer que le decía constantemente a ella que le iba a ayudar para siempre, fuera como fuera. Para cuando mi esposo regresó conmigo, Pipo ya había llegado a mi vida, y bueno, la relación de Pipo y mi esposo no era nada buena hasta después, y mi suegra nunca quiso al perro, siempre diciendo del pelo, de las alergias y demás, pero nunca hice caso. Bueno, no tardé mucho en embarazarme de mi hijo, y ella, claro que no le pareció. Cuando le dimos la noticia con el ultrasonido emocionados, lo aventó al piso, dijo que no, dirigiéndose a mi esposo diciéndole que no, que qué había hecho y qué era lo que pensaba. Ese día, creo que fue cuando me miró con más desprecio, y ahí empezaron una serie de cosas que no entendí por mucho tiempo. Nos iba mal, en toda la expresión de la palabra, A veces no teníamos para pagar la renta. Yo solo tenía unos meses de embarazo y honestamente había veces que no había ni para comer. Pero bueno, no las arreglábamos. Cuando comenzaron los sueños con la mujer, todo estaba mal. Todo era peor. Pero convenientemente un departamento frente a la Torre del Suyo en enero del 2020. En ese lugar de la aparición de la mujer era extraña y menos recurrente, ya que con Pipo las apariciones eran menos. Ella desde su departamento veía el nuestro y a veces nos llamaba o enviaba mensaje que porque estábamos haciendo algo, ya que por su ventana veía las nuestras y observaba qué hacíamos. Hasta que, bueno, decidí ponerle protectores a las ventanas para que no nos viera más. Después de un tiempo sus visitas a su localidad eran más constantes y poco a poco fue dejando el departamento solo. Estaba ya sin cosas, o más bien solo con basura, llegando al punto de que no era posible dormir allá. Solo cuando venía se quedaba en la casa, y fue cuando pensaba que oraba toda la noche y prendía veladoras. Incluso alguna vez quiso hacer un ritual, que según para limpiar la casa, que lógico, no accedí, porque ya estaba mi hijo recién nacido, e insistió en sacar a mis mascotas, lo cual nunca accedí tampoco. Hablamos de lapsos de tiempo en los que simultáneamente sucedían las visitas de la mujer. Ella continuaba con sus prácticas y cada vez más grandes. Hacía trabajos con fotografías de la gente e incluso con veladoras, sal, hierbas y demás. Eran algunas cosas que yo llegué a ver alguna vez. En noviembre del 2021 fuimos a su pueblo de vacaciones, que más que eso, fue un pretexto para que ella viera más al bebé. Digo, realmente nunca tuvo interés en él. Más bien, sentí que la visita era para tratar de estar con su hijo como antes. Porque de nosotros no tuvo mayor cuidado, más que él se quedara en la casa para poder estar con él. Ahí fue donde por primera vez lo que hacía con su círculo de sal y veladoras. Oración toda la noche. A ver, nunca le escuché rezar algo conocido.
En esa misma visita insistió en darle una limpia a mi hijo, lo cual siempre me negué. Para ese entonces mi hijo tendría un poco más de un año y comenzaba a caminar. Y en alguna ocasión cuando mi esposo se estaba bañando, de un momento a otro, comencé a escuchar como mi hijo lloraba desesperado. Y cuando fui a ver, pensaba que porque se había caído o algo así. La vi, dándole un manojo de ramas, llorando en voz muy baja. Evidentemente molesta corrí hacia ella y le quité a mi hijo. Después, no tardó en que nos fuéramos, pero ni una vez le dejé a mi hijo más. Mi esposo se disculpó, que porque dice que ella le había comentado que le iba a sacar el aire. El terror está más cerca de lo que crees. Y no lo digo yo, lo dicen ellos. Escucha bien, Raúl, esto es para ti, con tu canal de terapia de terror, sí. Así es, relatos siniestros, historias escalofriantes, un podcast que te mantiene al filo emocionante. Pesadilla de terror, cada historia me atrapa. Raúl en YouTube llevándonos a otra escapa. Me enloqueces con tus cuentos del miedo, un suspenso intenso que me pone los pelos de punta.